Buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, arrancamos con el vivo de vínculos circulares. Paciencia que ya van a ir llegando todos y se van a ir sumando nuestros invitados, así que en unos minutitos ya estamos empezando. Ya llegan todos. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Mucho calor hoy, no tanto como otros días, pero se sintió, especialmente para trabajar afuera. Para estar en la pileta estuvo perfecto. Ya está todo el equipo disfrutando. Hola, ¿cómo va? Vamos que arrancamos, vamos que arrancamos. Se va el último de este ciclo, porque unas ganas de seguir. Ahora clavamos vivo todos los días. Desde desde el centro de la producción ahí. Un vivo, no sé, improvisado o como se diga. Se me quedaron dormidos los invitados. Hasta ahora están demorados. Nah, ya llegan, ya llegan. Cuéntenme en los comentarios los que van llegando, si no, no nos aburrimos. ¿Qué es lo que más les llamó la atención de este vivo? Si estuvieron viendo de lo que fuimos publicando antes, eh, de las cosas que tienen que ver con economía circular, con reciclaje, con reutilizarlos o revalorizar los residuos o subproductos. Ahí se va a estar uniendo Usina Eco, que lo representa Corino. Hola Corino, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Arno? Buenas, ¿cómo anda la gente? O sea que te estaba mirando como audiencia y no había mandado la solicitud. Soy Sí, bastante cortón con el Instagram, pero bueno, vamos a tratar de que salga todo bien. este es multitudinario, así que tenés tiempo hasta que lleguen todos. Ahí está sumándose Marta de la Huerta. Ahora ya va a haber tiempo para las presentaciones. Un minutito más. Hola, ¿qué tal? Arno, ¿cómo estás? La Marta, desde exteriores parece. Sí, Muy bien, para situar en el campo. me parece excelente. Yo tengo, ya no se ve porque se cortó, pero tengo una foto del campo, no es lo mismo. Bueno, yo decidí que estando acá era mejor estar afuera. Por supuesto. Y me falta Emi, que se acaba de unir. Pero recién, mientras estaba entrando, lo presentaste. ¿Él es Corino, por casualidad, no? Sí, ¿De los cine sí, Eco? Ah, ¿qué tal? Lucina. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Bien? Hemos hablado por teléfono alguna vez. Puede ser, sí. ¿Vos estás camino al oeste, por ahí? Sí, sí, Bien, buenísimo. Este va a ser otro contexto, pero está buenísimo. Hola muy Emi, bien. ¿llegaste? Ahí sí. Está llegando, de a poquito, de a poquito. ¿Cómo estás, Emilia? Hola, ¿cómo va? ¿Vos? ¿Se se escucha bien? Bueno, Porque yo los escucho con un montón de interferencia. sí, está un poco cortado, pero creo que nos vamos a entender. Bien, Bueno, dale, ya bárbaro. estamos todos. No sé si entrábamos mal, la verdad. Fuimos ahí llamando y conectando y hasta que se hizo esto súper interesante de hacer un vivo más multitudinario. Bueno, les cuento a los que ya se sumaron al vivo que este ciclo termina con esto de los vínculos circulares, pero ya hemos hecho dos otros vivos con Axel
von Foster sobre alimentación consciente, que estuvo buenísimo, sobre, bueno, justamente saber el impacto de lo que comemos, no solamente en nuestro cuerpo, sino en el ambiente, en las personas que lo hicieron. Eh, la verdad que ese no quedó guardado, así que no les puedo recomendar ir a verlo, pero busquen a Alex von Foster, después está etiquetado en distintas publicaciones nuestras, y bueno, ahí pueden aprender mucho sobre lo que estuvimos hablando. Después estuvimos con Simon Blaser desde Brasil, que lo invitamos para hablar sobre ocio, qué hacer cuando no estamos produciendo o trabajando, y la verdad que nos dio un montón de preguntas, o sea, nos hizo pensar en distintas cuestiones relacionadas también a cómo afecta a la salud el hecho de esto del ocio y el juego. Y bueno, ¿Y me repetís el nombre de él? Simon Blaser. Okay. Obviamente, cualquier duda que vaya surgiendo nos la pueden preguntar y enseguida las chicas le responden en los comentarios o por mensaje. Así que bueno, este vivo es para un tema que nos viene ocupando, no preocupando, pero sí es algo que nos apasiona hace mucho tiempo, que es vincularnos en forma circular con otros productores, con otras personas, con otros emprendimientos. Y por eso se nos ocurrió reunir a distintos actores que nos conocemos hace ya bastante tiempo, por trabajar en el mismo sentido. Así que los voy a ir presentando. Marta, tenés el honor de estar la primera. Marta Yuki es de la Amistad Biohuerta y es una huerta orgánica, y ahora les va a contar un poquito más sobre lo que hace. Bueno, ¿empezó? Sí. Pensando en la presentación, me di cuenta que el año que viene cumplimos 10 años de inicio de la producción orgánica acá en Escampo. Estamos ubicados en Luján, cerca del acceso este, a 55 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, a unos casi 30 kilómetros de Carlos Ken, que es el mismo partido, pero un poquito lejos. Comparado con Buenos Aires, ¿no? Digo, parece que fueran muchos kilómetros. Y empezamos llamándonos la Amistad Biohuerta porque empezamos solamente como una huerta con media hectárea, trabajando media hectárea. Y desde el año pasado le quitamos al nombre la parte de huerta y nos quedamos como la Amistad Bio porque incluimos, además de fruticultura, que se empezó a hacer desde el inicio, incluimos agricultura extensiva. Y bueno, estas son nuestras primeras experiencias en cultivo de cereales y otro tipo de cultivos como lino, por ejemplo, que vamos a hacer una experiencia con Campo Claro. Creo que eso es suficiente. Bueno, para la vamos a ir ahondando presentación. después en anécdotas y cuestiones más concretas. Bien. Emi, contanos, Emilia, bueno, contanos vos, es más fácil. Sí, bueno, yo elaboro sustratos, nos llamamos La Compostera de Emily. El nombre surgió en conjunto con mi padre, en realidad fue mi padre el que puso el nombre. Hace ya tiempo que veníamos haciéndolo, pero de manera como un hobby, digamos, esto de la elaboración de compost, básicamente. Y hace un año y medio me focalicé al 100% en lo que es los sustratos. La conocí también a Marta por medio de Arno, cuando empezaron a elaborar bokashi, y también ahí se formó algo lindo. Y bueno, queriendo también innovar o poder seguir incluyendo materiales y reciclar, y bueno, pero bueno, hace un año y medio recién de todo esto, así que es todo nuevo. Y con molinos también, que estamos experimentando ahí con la avena, con la cascarilla de avena, a ver cómo surge y poder seguir vinculándonos para poder hacer otro tipo de sustratos, ¿no? Así que, pero bueno, somos novitos, un año y medio. Buenísimo. Bueno, ya iremos uniendo los puntos. Sí. Corino, en representación de Usina Eco, a ver, ¿qué nos contás? Bueno, primero agradecer por la invitación con este equipo hermoso de gente que ha apostado a las producciones sustentables y sostenibles. Nosotros somos una cooperativa, Usina Eco es una cooperativa de trabajo, nos dedicamos al reciclado
especialmente mi área específica dentro de usina es grandes generadores, por eso nos conocemos, más allá de la vida, Arno, nos conocemos por esta cuestión de que el molino venía trabajando los residuos reciclables. La cooperativa apuesta a un cambio de paradigma que se está dando en el partido de Luján y en la región. Entonces, poder sostenernos a partir de los que otros consideraban un desecho ha sido un logro muy grande. Creo que una vez que uno deja de manejar el concepto de basura y nosotros como cooperativistas los podemos trabajar como residuo y ese residuo pasa a ser un recurso, empezamos a comprender la vuelta de lo circular y de poder trabajar en redes, porque es eso, ¿no? Poder entender quién produce, quién genera un residuo, quién genera basura, y a partir de ahí nosotros reconstituir este concepto y el trabajo que venimos haciendo en la parte de recuperar ese residuo, transformarlo en materia prima, y bueno, y que de esto vivan 70 familias, y no solamente es por un retiro de dinero, sino que es un convencimiento del ser, ¿no? En poder decir, bueno, no solamente estamos viviendo y trabajando esto, sino que estamos haciendo un aporte al medio ambiente o al ambiente, y de esta manera poder sostenernos y llevar el alimento, trabajar de manera digna con todos los compañeros, son parte de las decisiones conjuntas de Usina Eco, y bueno, es un orgullo poder estar dentro de la cooperativa y poder aportar nuestros saberes, y los saberes de todos ustedes, porque yo digo siempre no venimos a dar ninguna cátedra, sino que venimos a utilizar el recurso y el conocimiento de cada uno y poder expresarlo en el día a día. Bueno, gracias, Corino. Impresionante las historias, la verdad que podríamos estar hablando horas. Yo amo estas iniciativas virtuales porque me entusiasma poder contarle al mundo lo que hace cada uno de ustedes y lo que podemos hacer, porque la verdad que vemos mucho potencial de seguir profundizando. Antes de seguir, me voy a presentar yo. Yo soy Arno Tomis, director del Molino en este momento, segunda generación. Soy hijo de Harald y Ángela Tomis, quienes fundaron el Molino hace 26 años. Y bueno, esta cuestión de profundizar lo que siempre hicimos, de trabajar en el orgánico, por el impacto en la salud y por el impacto en el ecosistema, pero también encontrándole alguna forma de innovar, pero acomodándonos a los desafíos, a las demandas del mundo actual. Yo lo encontré con esto de minimizar el impacto de nuestra producción a través del reciclaje, del compostaje, y de vincularnos con otros productores para tratar de reciclar toda la materia y la energía que pasa por nuestras manos. Así que bueno, un poco esto es un punto de partida, no es hace tanto que venimos haciéndolo y queremos apostar a que se siga profundizando con más emprendimientos, con más personas involucradas. No quiero dejar de mencionar a todos los que nos están mirando en este momento. Muchos nos conocen hace tiempo también, y es gracias al acompañamiento de todos ellos que nos hacen sugerencias, que nos apoyan y demás, que sabemos que vamos a poder profundizar en este camino. Les cuento un poquito de los procesos del molino que involucran esto. Nosotros hacemos separación en origen de todos los residuos. Separamos por un lado el plástico que viene muchas veces del packaging de otros productos, de otros productores. Se separa del papel, se separa del plástico. Si hay vidrio, si hay madera, bueno, si hay metal, todo se separa y se guarda en contenedores en cada sala de producción. Luego se almacena en un contenedor que acumula por semana y se lleva a Usina Eco. Y Usina Eco ya les contará Corino cómo hacen el procesamiento. Por otro lado, tenemos residuos húmedos, tenemos dos compost, uno de papel de limpieza y otro de residuos de cocina. Por tanto, es mínimo la basura que sale del molino todas las semanas. De hecho, pasa el camión una vez por semana y se lleva una bolsa de cosas que realmente ya vienen y o son residuos que, por ejemplo, el plástico mojado, sucio, no se puede separar y esas cosas.
pero la verdad que la reducción ha sido impresionante. Y bueno, les cuento a todos que en el municipio de Luján tenemos un problema hace décadas, que es el basural a cielo abierto más grande de la provincia, que afortunadamente o gracias al trabajo de mucha gente de a poco empieza a vislumbrarse una salida, pero el impacto ambiental que tiene ese basural es enorme. Así que bueno, estamos contentos de haber podido haber hecho ese laburo. Y después tenemos las producciones de alimentos. Siempre al procesar los granos que vienen del campo, uno tiene un subproducto, que realmente es esa parte poco alimenticia del cereal o de la oleaginosa. Y eso, al separarse para no generar una contaminación, le encontramos otro valor agregado, otra utilización. Y con la cáscara de avena hemos diversificado, por así decir. Por un lado se va para un gallinero de pollos orgánicos, que es Cocoroquén, que está en el pueblo y lo usa para la cama de los pollos. Y por otro, nos aliamos de alguna forma con Marta y con Emilia para hacer el reciclado de eso en formato de compost o de bocashi. Y bueno, esas son como pruebas que hemos ido haciendo y la idea es inventar cosas nuevas para afianzarnos en ese sentido. Bueno, me gustaría que Marta, por ejemplo, nos cuente cómo fue su descubrimiento de estas formas de compostar, cómo es el proceso de utilización de la cáscara, cómo la reciben, cuánto tiempo tarda en integrarse y en generar un fertilizante. Bueno, en realidad surgió un poco por lo que sucede cuando uno se comunica con otros, ¿no? Que aparecen las posibilidades. Creo que como empezó fue que yo estaba intentando hacer bokashi porque, como les dije, el año pasado incorporamos mayor superficie al campo para trabajar y esa tierra la tenemos que recuperar. Y le faltaba fertilidad porque había sido tratada de una manera convencional y queríamos hacer aportes de bokashi. Cuando buscando hacer el bokashi necesitábamos un elemento como la cascarilla de arroz. Nos resultaba muy difícil encontrarlo y solo lo encontrábamos en Santa Fe, con lo cual tenía un costo de traslado muy elevado. Comentando esto con Arno, me preguntó si era posible hacerlo con cascarilla de avena. Y resultó que sí, que era realmente interesante y decidimos hacer una primera prueba, que fueron 30 metros cúbicos, ¿no? La primera batea que nos trajeron. Que llevó Augusto, sí. Sí. Bueno, ahí hubo un contratista que podía hacer el traslado desde el campo del molino hasta el campo y pudimos procesar con esos 30 metros cúbicos de cascarilla 90 metros cúbicos de bokashi para una plantación de frutales que estábamos haciendo. Y la verdad que funcionó muy bien y eso nos animó a seguir y finalmente el año pasado recibimos 3 envíos y terminamos, o más, no me acuerdo, pero terminamos siendo cerca de 300 metros cúbicos de bokashi, lo que nos permitió distribuirlo en la superficie de todo el campo. La verdad es que resultó muy interesante porque más allá de que el bokashi es un compostaje acelerado, pero la estructura que le da en la cascarilla del cereal perdura y mantiene la situación de esa estructura en el suelo, y eso lo hace muy, muy rico, ¿no? Porque aunque nosotros queremos hacerlo acelerado para tenerlo disponible en un tiempo prudencial, que podría ser a partir del mes, pero nosotros como lo hacemos ahora lo estamos haciendo a cielo abierto, por ahí se nos demora un poco más, pasan a ser 3 meses, o por las dificultades que tenemos para hacer el volteo de este bokashi, a veces lo dejamos un poquito más. Pero el resultado es realmente muy bueno, muy interesante, y lo que con estas siembras que hicimos, que ya vamos a estar por cosechar en breve, lo que hemos podido es verificar que realmente funcionó muy bien, ¿no? Y que la estructura del suelo se vio muy favorecida. Y que la cascarilla, además de la estructura, también permite la permanencia de los microorganismos, que es en definitiva lo que estamos buscando, ¿no? La nutrición en el suelo, a través de estos microorganismos.
Y el resultado es excelente. Y entonces surgió que vos nos presentaste a Emily, vino a colaborar, a ver cómo trabajábamos, nos intercambiamos información también entre nosotras, nos intercambiamos entusiasmo, creo, y, y apoyo de las experiencias, y también la flexibilidad de pensar que de pronto había un viaje que era un poco voluminoso para nosotros en ese momento y resultó que podía ir una parte para que ella la trabajara y así también reducíamos costos porque compartíamos el traslado. Creo que estas son las buenas cosas de conversar sobre la problemática que cada uno de nosotros tenemos, sobre las necesidades que tenemos o las disponibilidades que tenemos, ¿no? Eh, a veces, mi experiencia previa a estos encuentros había sido que cuando empezamos con la huerta teníamos muchas dificultades que tuvieron que ver con la condición del suelo y con el clima, que fueron momentos de muchas lluvias y de grandes sequías. Yo intentaba reunirnos con gente que estaba haciendo horticultura, y en la zona o fuera de la zona. Y nunca lo pude realizar. Si bien entonces se mostraban disponibles, no lo pudimos concretar nunca. Y, y a partir de antes de pandemia, fue en 2019, que empezamos a hacer las primeras reuniones de productores de la zona. Así conocimos a la usina Eco y empezamos la división de residuos, que lo hacíamos un poco de manera intuitiva, si querés, ¿sí? En donde yo trasladaba residuos a veces a Buenos Aires, porque no teníamos posibilidad, no conocíamos la posibilidad de... Bueno, conocimos la existencia de la usina y entonces empezamos a hacer la separación de residuos acá. Ya compostábamos todo lo que era el residuo de la huerta, por supuesto. Eso lo seguimos haciendo y lo seguimos compostando más allá del bocashi. Pero bueno, vamos cada 10 días a la usina a llevar nuestros bolsones, que es una fiesta ir a la usina. Y Porque a se veces... cierra el ciclo. Sí, 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 Vamos. sí, sí. No, es una fiesta porque además algunas veces vuelvo con cosas, ¿no? Cuando necesitábamos para plantar los frutales y necesitábamos separar por grupos, de pronto llego y digo, ¿qué van a hacer con esos? Había unos pedazos de plástico, hago los carteles para separar por qué zona van cada frutales y demás, que después volvieron a la usina, ¿no? Por supuesto, una vez que terminamos de usarlo. Y bueno, a mí me entusiasma mucho todo esto desde hace mucho tiempo, de poder recuperar, reciclar y bueno, hacer este ciclo que se cierre entre productores que estamos cerca, ¿no? Claro, bueno, eso, lo último es crucial. De hecho, mencionamos muy al pasar, estamos todos muy cerquita. Marta, estás como en la división entre Rodríguez y Luján, pero bueno, en definitiva son unos 30 kilómetros. Estamos en el partido de Luján, pero justo en el límite antes de que cambie de partido. Son unos 30 kilómetros, Emilia más o menos lo mismo, y en comparación, por ejemplo, la granja de pollos orgánicos del pueblo estaba trayendo cáscara de arroz de Entre Ríos, y bueno, eso es básicamente mover un montón de volumen, muchísimos kilómetros, un gasto de gasoil enorme, y bueno, nuestro concepto es apuntar a diversificar las producciones para que por un lado exista esto de que Marta va con una inquietud y se encuentra con un carro lleno de cáscara, lo toca porque puede entrar al lugar y hablar con el productor, porque hay esa accesibilidad, y por el otro, acortamos distancias porque generamos alianzas entre productores locales. Entonces, Claro. el gasto de combustible, el calentamiento del ambiente y demás es muchísimo menor, hay otra eficiencia, y esto de armar redes por el hecho de conocernos presencialmente, bueno, mejora mucho todo este sistema, ¿no? Sí, sí, Emilia sí. es la que sabe todo sobre compostaje. Contanos, por ejemplo, vos cómo viste el tema de la cáscara, que en la mejora de tu sustrato, que si todavía estás experimentando, ¿qué más se podría hacer? Estamos en proceso. Lo único que hice con la cascarilla fue el bokashi, que la verdad resultó muy bueno, da una estructura, como dice Marta, una estructura física al sustrato de porosidad y demás que está muy bueno, y mezclado con otros materiales como el guano de gallina y demás, es como que se
logra compostar, porque la verdad que la problemática que también en Molinos había, como que no se compostaba, al no interactuar con ningún otro material, es como que quedaba intacta y eso queda ahí y se acumula. En cambio, bueno, haciendo este tipo de sustratos y mezclándolo, la verdad que obtuvimos resultados muy buenos, el bokashi salió óptimo, y la idea con la cascarilla de avena es poder incluirla en lo que son las tierras abonadas y en el compost para aportarle porosidad y liviandad al sustrato. Eh, Así que estamos en fase experimental. El bokashi salió muy bien, los análisis de laboratorio salieron muy bien, así que queremos incluirlo en todos los productos de la compostera. Y más sabiendo que nada, estamos acá cerca y es algo que se puede aprovechar y está buenísimo. Nunca experimenté con ese residuo y la verdad que me encanta experimentar con otros residuos que están cerca de la zona. Básicamente hay un montón de emprendimientos, de proyectos que generan residuos que para ellos no tienen ninguna utilidad y la verdad que cuando yo los veo y demás le veo un potencial buenísimo y es como alguien que tiene un problema, yo acá lo puedo tratar y bueno, también es eso, cerrar el círculo, ¿no? Lo que para uno es un problema, acá es una bendición, digamos, que vengan esos materiales. Bueno, de hecho recibiste la semana pasada 25 metros cúbicos, más o menos, Sí, y como sí, tengo para anécdota, trabajar. sí, vas a estar un rato. Eh, Sí. Les cuento que Emilia misma trabaja con las máquinas, se sube a la CAT y está todo el día jugando con sus máquinas, Sí, así que bueno, sí, la sí, admiramos muchísimo a Emilia. Eh, sí. no, que les quería contar que justamente en línea con esto de la eficiencia en el uso de los recursos, la carga que recibió Emilia se utilizó la maquinaria que estaba construyendo el camino en Campo Claro, que estamos mejorando el acceso público. Entonces, bueno, también hacemos estas cosas de maximizar el- la eficiencia de los equipos para esto de la eficiencia energética y demás. Es una forma de todo el tiempo estar atento a cómo podemos cuidar el ambiente con esas acciones, con esas decisiones. Es como decir, en vez de ir con el auto todos los días manejando una sola persona, así que bueno, que por lo menos el auto vaya lleno. Corino, bueno, Corino Qué, es qué toda una monstruos, cooperativa. monstruos. Sí, Y mira, vos Corino, sabés que contanos qué es lo que hace Usina y qué bien, hacen pero con tu máquina. antes de contarle, se me ocurrió una cuestión que no quiero que se me escape a lo que vos dijiste. Hay una posibilidad de generar inclusive una materia proteínica a través del afrecho o la cascarilla del trigo, y no se me quería escapar, o de la avena, que es el gusano, el Tenebrio molitor. Sería una buena opción, más allá de todo lo que estuvieron desarrollando ustedes, y me fui anotando unas cuantas palabras porque es muy interesante. Digo, un bioterio de consumo no solamente para mascotas, que muchas veces se utiliza, eh, podría ser un gran aporte proteico desde otra realidad, no tanto estamos acostumbrados que todo el aporte proteico nuestro viene de aves, de peces o de vacuno, porcino, caprino. Y la verdad que de los insectos en otros continentes se hace mucha utilización de este recurso. Y estaba escuchándolos y digo, ¿no será que hay que hacer una prueba también en algún momento de este recurso Bueno, nos de encanta hacer pruebas, bueno, por eso decía que por recién eso? empezamos y es como seguir abriendo el círculo. El hecho de conversar en vivo también es decir, bueno, a ver, alguien está escuchando esta conversación, se le ocurre una idea, la tira en el comentario y a partir de Es eso sale algo que ni buenísimo. siquiera imaginábamos. Así Es que buenísimo muchísimo por la... porque tiene un estadio, el gusano este tiene un estadio de reposo a cierta temperatura, que es donde se mantienen las verduras, así que después lo hablamos, Arno. Pero bueno, volviendo al tema, ahí anoté, digo, escuchaba a las dos partes y digo, necesidades, posibilidades, alianzas, todas palabras o keywords estratégicos para decir, bueno, y reducción de huella de carbono, la eficiencia del recurso en la logística, tanto que es lo que hoy nos complica muchas veces, ¿no?
Y bueno, y Usina es eso, Usina es un recurso disponible con respecto al scrap, en el caso de industrias, a la separación en origen, en el caso de la entrega espontánea, porque hoy está pasando eso, más allá de que el municipio está con un plan que se denomina Luján Limpio, hoy nos está faltando, creo, una previa grande de educación, se viene trabajando en educación ambiental, pero bueno, la base de todo lo que nosotros pretendemos cambiar es base de la educación. Parte de Usina Eco, yo soy parte más del servicio a industrias, grandes generadores, relaciones institucionales, pero digo, el cada uno, el que hace cada uno en casa, la decisión, tomar la decisión a través de un plan y decir, bueno, ¿qué tipos de residuos tenemos y qué podemos hacer con cada corriente que generamos? Porque yo lo puedo trabajar como industria, pero también puedo pensar que mi casa es una pequeña generación. Y a partir de ahí decir, bueno, estoy separando, tengo una gran posibilidad de compostar, que es, bueno, acá ustedes lo vienen trabajando, con una compostera en casa, a partir de ese residuo que era una molestia, genero tierra, genero un recurso, bajo el volumen de reducción, y si soy una empresa, si soy una industria, si soy un área de servicios, nos tienen a nosotros. Nosotros podemos darles una mano en caracterizar y que ustedes, Usina Eco no es solamente un montón de gente en una línea de trabajo separando lo que nos vienen a entregar, sino que somos un módulo muy inteligente con respecto a los servicios que se puede dar. Y no lo digo por agrandado, sino que es una unidad inteligente con mucha ingeniería, y que esa ingeniería también pasa por cada uno de los que hoy está separando. Entonces, cuando uno te voy a visitar a vos, Arno, o voy a visitar alguna industria, o voy a visitar un área de servicios, que puede ser un hotel que hoy también son sujetos obligados a entregar el residuo separado, y decir, bueno, vos estás generando esto, y a partir de esto tenés un recorrido de este residuo, y vamos a darte una mano para que lo mejores. Y eso va de la mano de la educación. No solamente es sentarnos y decir, bueno, me vas a dar el cartón, me vas a dar el vidrio, me vas a dar el stretch. No, vamos, analizamos ese layout, como se usa ahora la palabra, pero es ese recorrido de producción donde hay un layout del residuo, hay corrientes de residuos diferentes y hay generaciones que se pueden mejorar, reducir, reutilizar y reciclar. Las 3 R's, ¿no? Estas famosas 3 R's que venimos trabajando hace muchísimos años, que hoy se transformaron en muchas más. Y yo creo que a partir de la educación que mismo tenemos nosotros dentro de la cooperativa, calculá que somos 70 compañeros que hoy estamos continuamente tratando de mejorar en el servicio, y una vez que nos llega el residuo a nosotros, una vez que se hizo ese scouting, ese chequeo de a ver qué me podés mandar a Usina Eco, generamos convenios de relaciones entre las industrias, empresas, o ya te digo, o áreas de servicio, y ahí nos vuelve a llegar a nosotros, o nos llega el residuo por entrega espontánea, porque como en tu caso, Arno, vos optimizás la logística trayéndonos a nosotros, pero en otros casos nosotros prestamos el servicio de logística propio y algunas veces tercerizado, o sea que trabajamos también generando trabajo indirecto, más allá del trabajo propio que tienen los compañeros de la cooperativa. Y una vez ingresado ese residuo, la gente se preguntará, ¿qué hacen? ¿Lo tratan? ¿Lo rompen? ¿Lo procesan? No, se adecúa. Nosotros, al ser una cooperativa de trabajo, ese residuo nos llega, a veces nos llega en muy buenas condiciones, porque ya hubo una preseparación, y lo adecuamos, lo enfardamos para optimizar el recurso espacio y el recurso logístico, y se vende. Y se vende a industrias que lo reprocesan y lo reintroducen como materia prima. Hoy muchas industrias son sujeto obligado de tener que reintroducir y tomar esta materia prima de recursos reutilizados de cooperativas que regionalmente estén en la zona. Hace muy poquito, no los voy a aburrir con normativas, pero hace muy poquito cambió una normativa que era la 138, que es del OPDS, que es el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, que es quien regula todas estas normas. Sería como el Ministerio de Ambiente, pero de provincia. El municipio tiene su área de gestión, que es el área de gestión ambiental y residuos, pero hoy la provincia completa, antes era solamente para el área metropolitana, ¿sí? el sujeto obligado. Hoy se extendió a toda la provincia con el cambio de normativa. Entonces,
es una decisión del Estado que también se incluya a las cooperativas como los primeros en la línea de recepción de ese material limpio, seco y preparado. Lo adecuamos, lo vendemos y de ahí sale el recurso económico para mantener las 70 familias que dependen de Corino, que dependen de esto, ¿no? ¿cómo sigue el ciclo después? ¿Hay un recupero de ese material separado para generar nuevos envases, por ejemplo, en nuestro caso, o la reutilización en la cadena productiva? ¿Cómo sigue luego la cadena de ese desecho, por así decirlo? Sí, exactamente. Por supuesto hay un seguimiento y una certificación, por eso te decía, nosotros certificamos a través de declaraciones juradas o de certificado a través del OPDS de un sistema. Y eso tiene un seguimiento a aquellas empresas, bueno, hay muchas multinacionales, pero muchas que no son tan conocidas y necesitan de esta materia prima que generamos nosotros, cartón, aluminio, plásticos de todas las categorías y características que ustedes conocen. Y bueno, y esto cumple el ciclo productivo. Y hay un seguimiento de esas empresas con beneficios de alguna manera por reincorporar residuos a su cadena productiva en base a materia prima, ¿no? Nosotros hemos estado alrededor de las 80 toneladas mensuales de proceso, que es un montón de materia que no fue a parar al basural y que generó un recurso, ¿no? Y bueno, y estas empresas, como te decía, nosotros adecuamos, no hay procesos de transformación, porque si no seríamos una industria, y no lo somos. Quizás sería el siguiente paso, el valor agregado al residuo trabajado directamente desde la COPE. De momento solo adecuamos y vendemos. Hay un montón de empresas, te decía, no me las voy a poner a nombrar todas ahora, pero en zona sur hay muchas, que son papeleras, bueno, que utilizan el tetra, el cartón y un montón de papeles de oficina, que vuelven a este mercado como materia prima y bueno, salen de la ilegalidad por medio de un proceso. Y digo, a ver, no son residuos especiales peligrosos, pero termina dando un volumen y una contaminación a un determinado tiempo que es innecesaria. Y si lo trabajamos desde la educación, la disgregación en casa, el trabajo de todas las cooperativas que se están formando y están formadas en Luján, porque no daríamos abasto, solo Usina Eco no podría trabajar. Supongamos en Luján, que te voy a hacer números redondos, que somos 120.000 habitantes, tendríamos 60.000 kilos diarios, más o menos ese número, 60 toneladas diarias de reciclable no lo podríamos nosotros como Usina Eco trabajar nunca. Así que cuanto más se ayornen las nuevas cooperativas y nuevos procesos y podamos incorporar más trabajadores, sacarlos del área informal, hacer un área de inclusión con trabajo digno, esto nos va a dar, por supuesto, la posibilidad de trabajar de acá a varios años el residuo en su totalidad. Porque aparte va a ser la vida de la reconversión del basural, porque si no trabajamos ese residuo, el volumen que generamos nunca lo vamos a poder determinar en la cantidad de años de vida que va a tener el nuevo vertedero. Entonces necesitamos separar, necesitamos compostar en casa y necesitamos entregar nuestros residuos de la mejor manera. Claro, por eso ahí hay laburo para todos, no solamente para los que se organizan en una cooperativa, sino para todos nosotros en nuestras casas, en las empresas, es decisión de los consumidores. Y bueno, por supuesto, todos los que nos están mirando ya mismo le hacen todas las preguntas y dudas a Corino sobre cómo separar, lo acribillan ahí. No, si son de Luján, no dejen de buscar a Usina Eco para ver cómo ir a llevar sus reciclables. Tienen unas composteras muy buenas que pueden conseguir. De hecho, yo tengo una, en el molino hay otra, y les enseñan cómo compostar y demás. Porque la verdad que es clave esto de poder reducir y decía la decisión de los consumidores a la hora de elegir cómo está envasado su alimento o su producto que va a consumir. No es lo mismo que esté envasado en un plástico virgen, de vidrio que se puede reciclar infinitamente, o en un cartón que es reciclado. Y después está la decisión de los emprendedores a la hora de elegir qué empaque va a tener su producto, porque tiene una serie de opciones y obviamente está la súper llamativa, que tiene
toneladas de empaque para que no se rompa y para que sea muy, muy visible en la góndola, pero al lado está la que no tiene, que es más responsable ambientalmente y que está hecha con papel reciclado, que no tiene una doble capa de plástico y papel, que es imposible de reciclar y demás. Entonces, bueno, Bueno, es una una cuestión cosa, que hemos Arno, una sola cosa te Sí, quería decime. comentar. Hay packaging que ya no los, más allá de que deberían ser de responsabilidad extendida al productor, bueno, nosotros sabemos Campo Claro tiene, esto lo está manejando de una manera excelente, no porque estés vos acá, pero sabemos de las bolsas compostables, bueno, después vas a contar vos eso, te retruco la pregunta. Pero digo, yo en el 2008 tuve la suerte de viajar al exterior y estuve en Suiza y ya el dentífrico no venía más en un post-envase. Era el envase plástico. Hay packaging que son totalmente obsoletos, que ya no tendrían que existir. Más allá de que hay materiales que si no se pudieran o no se pueden reutilizar o reciclar, ya no deberían existir. Y son cuestiones de decisiones ya y de leyes de extensión de responsabilidad, ¿no? Y volviendo a eso, digo, la responsabilidad de cada uno. Nosotros no es que levantamos la alfombra cuando sacamos el residuo a la calle y dejamos ese residuo, porque a partir de ahí ya el municipio es dueño de ese residuo que uno deja. Entonces, al ser contralor y administrador de ese recurso, también nos puede decir cómo hacerlo y debemos acatar esa situación. Estamos viendo los contenedores que están en las esquinas y la gente sigue poniendo, tiene el contenedor enfrente de su casa y sigue poniendo la bolsita en el canasto que está a 1 metro del contenedor. Entonces, bueno, esa empatía con el trabajador, porque no deja de ser una persona la que va a ir a levantar ese residuo y trabajarlo, y que después lo va a recibir alguien y lo va a seguir trabajando, ¿no? Así que A bueno. ver, hagamos una encuesta en este momento de los que nos están mirando, quienes hacen por lo menos separación en origen o compostan en su casa. Levanten las manitos. Levanten sus apuestas. Sí, ya vamos a hacer estos eventos presenciales y hacemos, a ver, levanten las manos. Bueno, nosotros cuando vamos a escuela trabajamos mucho con los juegos, más allá de que también se puede trabajar en la naturaleza, pero hay un juego que es muy fácil, que vos tirás una soga y decís de un lado compostable y del otro, o de un lado decís orgánico y del otro decís reciclable, ¿sí? O húmedo y seco. Entonces con los chicos en la escuela podés trabajar, no sé, decís cartón, entonces quedan todos de un lado. O decís cáscara de huevo y saltan para el otro lado. Como el de los animales, ese era un juego muy común y lo vamos adaptando y se van haciendo este tipo de actividades para fijar información. Más allá de que hoy un grupo etario de entre 5 y 8 años ya tiene incorporado la separación, ¿no? Ya lo tiene incorporado. Lucina Eco también se dedica a dar charlas en las escuelas y eso lo lleva muy bien adelante Pablo Bornia con el equipo que estaban trabajando, Juli, bueno, Flor, Cami, ahora se está reformando el área, pero el trabajo que se había hecho en un principio con más de 6.000 chicos alcanzados, que no son 6.000 chicos, son 6.000 familias que trasladaron. Nosotros a veces voy a una empresa a ofrecer un servicio de Usina Eco, ¡ay, sí, mi hijo estuvo en la escuela con ustedes! Y esa es la réplica, la que mejor queremos impactar de alguna manera, Claro, que ese pensamiento cambie. Son los mismos chicos los que insisten para reciclar, porque ya no lo ven como normal poner todo en una misma bolsa y tirarlo a ver que se arregle otro. Para algún lado va a ir. Y hay como un no vuelta atrás también, ¿no? Hay como un no vuelta atrás. Cuando empezás a reciclar es como que te agarra un toque de separar, de limpiar, de empezar a hacer las cosas bien, y te cuesta volver atrás con esto. Y que te cueste volver atrás de parte de una... Yo para mí tenemos una cuestión ancestral ahí, porque antes no se tiraba nada. Vos, Arno, que estás en el campo y las compañeras ahí por ahí, que son más del área verde, y antes no se tiraba nada, se tiraba muy poco. Y se le tiraba a las gallinas, o se le tiraba a los chanchos, o se compostaba y se hacía la huerta, y el papel madera, y vivíamos muy bien. Hay algo muy interesante que hemos hecho en la fábrica cada tanto,
que ha sido agarrar un viernes, nos reunimos, que es el día justamente de tirar la basura, y abrimos la bolsa antes de llevarla al cesto, que hicimos un cesto de material reciclado y todo. La abrimos en el piso y la abrimos toda como para ver qué es lo que terminó ahí. Eh, y Bueno, tratar de analizar y decir, bueno, este papel, ¿por qué está acá? Entonces, no, tengo una duda porque tiene un recubrimiento plástico, o bueno, decir, si este material es muy difícil de reciclar, lo dejamos de comprar y ya está. Ver Claro. de ir reduciendo y eliminando algunos ingresos de material que no podemos separar. Y siempre, como es muy dinámico, entonces uno de repente se encuentra que en vez de una, o hay una bolsa muy grande, y decís, ¿qué pasó acá? ¿Qué es lo que estuvo cambiando? Entonces, volver de nuevo a eso, irlo revisando continuamente. Y muchas veces nos damos cuenta de que, claro, antes no se tiraba, pero construíamos nuestras casas con materiales del lugar, o más cerca, o más nobles, y todo el tiempo aparecen innovaciones en construcción, innovaciones en indumentaria, innovación. Estamos cambiando continuamente todo y claro, eso en algún momento se gasta, se arruina, entonces hay que tirarlo y no lo podés reciclar. Entonces en el momento de la decisión de compra está fundamentalmente ese detenerse a mirar cómo lo vas a poder reciclar o separar después. Sí, Eh, es súper importante, es súper le quería, importante. le quería preguntar eh, a Emilia el tema de comparar lo que ella hace, las producciones. En realidad era preguntarle a Emilia si nos podía hablar un poquito de la turba, pero también a los que nos están mirando, si, si utilizan compost comprado o hecho por ellos para sus plantas, para sus macetas, para una huerta que puedan tener en la casa y demás. Emilia. Eh, sí, sí, yo siempre hablo del dilema de utilizar turba, porque realmente en lo que es la huerta, cuando se hacen semilleros y demás, es como que se tiene muy arraigado el concepto de se tiene que usar turba, un montón de turba, algo de perlita, para que esa semilla germine lo mejor posible. Y la verdad que hay todo un dilema detrás de lo que es la extracción de la turba, porque se está extrayendo a capacidades que la naturaleza no puede llegar, si bien se dice que es sí. renovable, eh, con el ritmo de extracción a la que vamos, se hace no renovable, digamos, porque creo que en 100 años solamente son 10 centímetros o 6 centímetros que se genera de ese musgo, entonces es imposible que se llegue a regenerar, es algo que es súper limitado en el mundo, hay muy pocas turberas y, y la verdad que no es imprescindible, no es que sin la turba no se pueden tener verduras, ¿no? Entonces es como que se hizo imprescindible. Eh, yo tengo algo de turbo y demás, pero ya no quiero, como que no quiero comprar y demás, porque hay todo un tema atrás, si bien se exige a las empresas que recompongan, ¿no? Lo que se va destruyendo, pero realmente tampoco hay, ¿cómo se dice?, un control de esto. Entonces, al igual que los humedales y demás, hay un montón de recursos que realmente son muy limitados. Se dice que son renovables, pero realmente al ritmo que vamos se convierten en no renovables. Y la verdad no es necesario hacer uso de la turba para que una semilla germine. Realmente no sé por qué se instauró, o en algunos sustratos para cierto tipo de cultivos, por su liviandad es muy cómodo. Yo entiendo que realmente es buena la turba, no es que estoy diciendo que es mala, pero es más el daño que ocasiona que los beneficios que puede aportar a una planta, teniendo otras alternativas, como una cascarilla, como un buen compost, hay un montón de sustratos súper aireosos, digamos, y la verdad que no fomento el uso de la turba, realmente que abran el camino hacia otros tipos de materiales, ¿no? Porque hay un montón de alternativas. Y bueno, por eso también la implementación de la cascarilla de avena, que realmente la quiero incluir porque
el peso, la turba es muy liviana, se usa mucho en el mercado porque es muy liviana, y bueno, ver si con la cascarilla podemos alivianar nuestros sustratos también, son pesados y entiendo que a veces por comodidad la gente, y dependiendo las zonas, la gente no lo quiere cargar, suena un poco como raro, pero es también una realidad, ¿no? La comodidad. Eh, Así que eso, Sí, básicamente. Es bastante largo, ¿no? El tema de las turberas es súper amplio, no me voy a poner a hablar de las turberas, pero básicamente es eso, como que podemos prescindir del uso de turba para lo que son los cultivos. Es buena, no digo que no sea buena, es buena, por algo se usa tanto, ¿no? Pero no es indispensable. bueno, excelente, Emilia, porque la verdad que esto no es una pregunta para generarnos culpa y decir, ¿qué estuve haciendo hasta ahora? Eh, Claro. Sino como para generar la búsqueda de alternativas. Si, bueno, nos ofrecieron esto, entonces parecía que estaba bien, pero bueno, vamos enterándonos de los impactos que genera lo que consumimos, y bueno, está bueno buscar una alternativa. Ya que estamos, bueno, te cuento, por ejemplo, en Ushuaia hay turberas muy grandes y funcionan Hola, como un uy. almacenamiento de carbono, es como el petróleo. Las bajas temperaturas del suelo hacen que no se vaya descomponiendo No el puedo. material vegetal, entonces se va acumulando capa tras capa, y eso queda almacenado ahí se almacenó durante decenas de miles de años, y nosotros, por el hecho de considerarlo cómodo, lo usamos para un sustrato y liberamos posteriormente todo ese carbono al ambiente. Con las cáscaras de avena, por ejemplo, pasa algo bastante similar. En la industria se pela el girasol para hacer aceite industrialmente, y, y esa cáscara muchas veces se usa o como cama de pollos, pero también para generar energía. Se quema y se genera energía para las mismas plantas. Y así la cáscara, la energía contenida en esa cáscara de girasol se volatiliza, enseguida se libera al ambiente, y ese carbono obviamente aparece como gas en el ambiente, generando un efecto de calentamiento climático. Y, y como alternativa a eso, lo que nosotros armamos o queremos profundizar es esto de reciclar ese carbono y decir, bueno, en vez de quemarlo, lo usamos como cama, eso después se composta, y así se va metiendo dentro del suelo y generando raíces de las plantas, y se va reciclando dentro de, de la naturaleza, en vez de liberarse rápidamente al ambiente. Alguien pregunta si se puede tener un compost en un balcón chico, y varios otros antes también contestaron distintas alternativas de compostaje y reciclaje, así que muchas gracias. No sé, Dalés Corino, contanos un poco de cómo son las composteras. Yo tengo algunas, así que también puedo aportar. Bueno, hoy en redes pueden ver un montón de modelos de composteras, hay un montón de pymes que se están dedicando también a generar compostera. Está bueno tener diferentes visiones de los tipos de compostera. Pero la más fácil que nosotros, bueno, obviamente no voy a ofertar la única, que es la de Usina Eco, pero hay una de 25 litros, una de 50 litros, pero si tienen un cajón en casa, cajón de la verdulería de la esquina, le ponen el nylon adentro, agujerean bien, ventilan, airean bien, súper bien ese cajón, y empiezan a hacer capas, el efecto lasaña, decimos nosotros, una capita de material seco, una capita de material húmedo, puede ser entre marrón y verde, así que es también como para que vayan teniendo en cuenta. Y en un balconcito con 2 tachos de 20 litros también. Lo importante de los procesos de compostaje, y acá no me van a dejar mentir porque tengo súper profesionales, es la aireación de este proceso, para que esté bien ventilado, que le entre buena ventilación, recuperar el lixiviado que es esa palabra difícil que la empezamos a usar mucho en el último tiempo, es ese goteo que nos genera la parte húmeda del compost cuando compostamos, y juntarlo, y es un súper, hiper fertilizante, ¿no? Eso bien lo podemos rebajar con agua, creo que es 10-1, lo estamos haciendo, y para regar la tierra, las plantitas, la tierra de las plantas de los balcones también. O sea, tenés, en el balcón podés hacer tu compost
un cajón o 2 tachos, o comprás la compostera que hoy se ofertan, ya les digo, desde diferentes pymes, van a poder, buscan en las redes y hay un montón. Pero si no, el cajón o los 2 tachos generás en 6 meses y es un arte. Esto es una mentira que es fácil. Que nadie les diga que compostar es fácil. ¿Sí? Yo me voy a sacar la careta y les voy a decir, se van a equivocar, no me abandonen en el camino, van a generar olor. ¿Eh? Es como hacer masa madre. Más o menos, hasta que la pegás, más o menos. Porque la gente se piensa que... No, pero no es tan fácil, no es imposible, porque yo he hecho en casa, tengo una tierra hermosa, ya les digo, en 2 tachos de 20, el tacho de abajo bien agujereado, y el que va arriba, separado con una tabla, que lo apoyo desde arriba, o sea, un tacho entra dentro del otro, es el que va recibiendo las diferentes capas. Y cada 15 días revuelvo, ¿sí? Es pasarlo de abajo. El compostaje tiene diferentes etapas, no las voy a explicar ahora, pero es mesófila, termófila y todos esos nombres difíciles que acá seguramente las van a hacer mejor. Claro. Pero bueno, revolver bien cada 15 días y tener paciencia, ¿no? Y tan importante, si tenés algún núcleo de lombricitas o algún núcleo con tierra que nos va aportando todos esos microorganismos que nos ayudan a descomponer todo, pero las capas son importantes y cuando vemos que larga un poquito de olor o está muy húmedo, incorporar materia seca, puede ser cartón, puede ser maples de huevo, que a veces no sabemos qué hacer con los maples, pedacitos de maples de huevo, hojitas secas, que esas que ya están marrón, ¿sí? Las ponemos y vamos intercalando las capas. Esa aireación nos va dando un proceso, termina con un proceso de maduración, ya les digo que entre 3, mi experiencia, corríjanme, pero a mí me lleva entre 3 y 5 meses, 5 meses y medio, un buen, decir esto es tierra y ya lo puedo usar, y acuérdense que no es solo tierra y pongo la plantita ahí, ¿no? Sino que la tengo que mezclar con la tierra a lo que sale del resultado del compost. Porque si pongo una plantita en esa tierra, puede ser que se me muera porque la estoy pasando de producto. Entonces, eso también es importante, que la tierra que saca del compost es para poder adicionar. Acá siempre me confundo yo, porque no me acuerdo si es enmienda o es fertilizante. A ver si me corrigen y tiremos la tiro ahí. ¿Qué es la enmienda? Lo tengo que saber. Yo siempre lo pongo como que es un fertilizante realmente, porque es muy rico en nutrientes. Es como un fertilizante orgánico, ¿no? En vez de usar algo químico, uno utiliza algo orgánico que está súper lleno de nutrientes, un buen compost diverso, sí. Y Corino, respecto de lo que decís de no poner la plantita en el compost, en realidad lo que tenemos que pensar que el compost no alimenta a la planta, sino que lo que alimenta es al suelo. Lo que nosotros tenemos que pensar siempre es en que lo que hay que nutrir es el suelo, porque la planta se va a nutrir de la tierra, que esté nutrida por nuestro aporte de compost que lo fertiliza, ¿no? Y me dio ganas de compartirles que ayer hicimos el primer riego de té de bokashi, a que le incorporamos en 2 hectáreas, el riego completo de un lote que vamos a sembrar girasol. Y le pusimos un té de bokashi que lo dejamos en reposo 48 horas. Entonces me acordé cuando hablaste del lixiviado, ¿no? Porque el lixiviado es fantástico, pero cuando no tenemos volumen de lixiviado, lo que podemos hacer es generarlo haciendo una especie de saquito de té con una alpillera, con algo que le llenamos de bokashi y lo dejamos sumergido en una cantidad de agua determinada. Y le agregamos también un purín de ortiga y de calabaza. Hicimos un fertilizante de calabaza y con esas 3 cosas hicimos un riego con un tanque que tenemos de 1000 litros, con un tractor lo esparcimos con una especie de regadera que armamos en la cola de este tanque. Y bueno, la idea es que todos los lotes que vamos a ir sembrando los vamos a regar con este té de bokashi potenciado con los otros purines, también de productos de acá de la huerta, ¿no? Este año fue bueno la producción de zapallos para todos,
con lo cual no pudimos vender todos los zapallos. Entonces lo que hicimos fue aprovecharlos cuando veíamos que, bueno, no vendemos todos los zapallos, tendremos más fertilizante. Lo vamos a usar para nutrir el suelo también. Eso también es reciclaje, ¿no? Claramente, claramente. Y si además es... Así es. Bueno, la huerta de... ¿Cómo? No- eh, que la huerta de Marta es muy, muy diversa. Aparte de ser un lugar hermoso, de que es la diversidad de distintos cultivos lo que lo hace tan, tan lindo, porque esto que cuenta perdió los zapallos, no es que tenía 8 hectáreas de zapallos sembrados y uno al lado no. del otro, sino que hay un lote que tiene zarzamoras y otro que tiene alcauciles y después hay una partecita extensiva de cultivo de lino, que es también un cultivo hermoso, ya les contaré. Y, y bueno, en medio de todo eso tendría sus zapallos, me imagino, Exactamente, sí. y Un intercalados. poco de cada cosa y de distintos tipos de zapallos y mezclados con otras cosas. Y, y bueno, así como el sobrante del desperdicio que puede haber en el lavado de la verdura, eh, tuvimos muchos kilos de zapallo que volvieron al suelo a través de purines, ¿no? Muy bien. Me, Bueno, me hiciste yo acordar del cuadro de Van Gogh, aportando a lo que Arno. decía Corino, ¿cómo? Me hiciste acordar del cuadro, hay Eh, un cuadro de Van Gogh famoso que tiene todos los cultivos y son todos colores diferentes y me hiciste imaginar la huerta ahí con ese motivo y un poco la sustentabilidad es eso, ¿no? La mezcla de diferentes cultivos en un cuadro para poder renovar inclusive hasta el suelo más beneficiado. Sí. bueno, ahí está la resiliencia y la sustentabilidad sale un poco de eso, al menos en nuestra forma de producir. Y bueno, agregando a lo que decía Corino y terminando de contestar la pregunta de si se puede tener compost en un balcón chico, yo tengo un compost en un lugar muy chico y encima lo comparto, o agrego a eso que lo comparto con otros vecinos. Ah, qué bueno. Y bueno, sí es verdad, es difícil y si tiene algún bichito no les gusta y bueno, lleva un mantenimiento, pero estoy contentísimo hace más de 2 años o 3 que lo tengo y va muy bien, saco muy lindo abono para plantas, ya sea en maceta o para el campo. Y la verdad que lo que más me gusta es esta iniciativa de hacerlo comunitario, le hice un cartel como para poder divulgar cómo se utiliza, después lo podemos compartir, así que los invito a todos y a todas para poder animarse, no es tan complejo como hacer masa madre, y la verdad que es muy, muy interesante para hacer, y es esta satisfacción de liberarse de esa carga de estar tirando un residuo súper complejo de procesar después. Bueno, llegando al final, quería saber si tenían preguntas o si querían agregar algo más, ideas a futuro. Yo tengo decenas para No lo seguir dudo. profundizando. Eh, pero bueno, de los que se quedaron con nosotros todo este rato, es un montón de gente. Si tienen alguna sugerencia, alguna pregunta para hacer, y bueno, ya vamos cerrando. Arno, una sola cosa agregando a tu iniciativa de compartir tu compost. Hay en muchas localidades del interior se está utilizando el compost compartido de corte de pasto, ¿no? De materia verde, de Ajá. biomasa verde, en lugares como sociedades de fomento o esquinas de barrio. Se trabaja con un corralito de pallet y la gente empieza a trabajarlo de esa manera. Me hiciste acordar recién porque lo vi. Yo trabajo en Roque Pérez y en Roque Pérez hay 2 o 3 lugares donde ya la gente está incorporando esa costumbre de la esquina y compostar todos ahí y pasa de vez en cuando la gente del municipio y está como controlando cómo va ese compost. Así que es muy buena iniciativa la tuya, la podemos poner en práctica. Sí, es cuestión de salir de la comodidad porque
porque también se ha armado, aparte del consumo de packaging y demás, se ha armado un circuito donde cada uno hace su trabajo y todos estamos cómodos con eso, pero bueno, después si vemos que hay un impacto negativo hay que salir un poco de la lógica y a veces nos encontramos con cosas algo incómodas, donde hay que sudar o hay que un poco encontrarse con una conversación incómoda a veces, pero todo eso se supera y podemos llegar a algo mucho mejor. Es que son hechos biodinámicos, o sea, trabajar un poquito para poder transformar eso y llevarlo adelante, y bueno, y daría para hablar de servicios ecosistémicos, pero otra de las charlas podría ser Lo iba a cerrar trabajando. no con esa palabra, pero lo iba a cerrar con eso. Bueno, Bueno, no este digo vino nada. queda guardado, así que ya tomamos todas las precauciones para que no se pierda. Y bueno, era un poco comentar que antes de cerrar, que esto es una primicia porque en el campo de Marta se está cultivando lino, un cultivar muy lindo de semillas de lino, y que es el primero en muchos años en la zona de Luján antes era un lugar donde se cultivaba lino para las textiles y eso se perdió hace mucho tiempo. Así que bueno, Marta vuelve con esa historia lujanense de cultivar lino, que estuvimos publicando muchas fotos y demás. Y bueno, esa primer lote va a ser una edición especial de aceite de lino que vamos a hacer. No digan nada, no está publicado todavía. Pero bueno, es la primera de este ciclo, de este nuevo concepto de economía circular. Y bueno, ojalá se vayan sumando más productores y vayamos pudiendo afianzar este circuito de reutilización y reciclaje de recursos. Así que bueno, muchísimas gracias por todas las posibilidades que van surgiendo. Y por último, de mi parte, cada uno después podrá agregar, hoy a la mañana publicamos un video de un gato montés en los alrededores del molino y simplemente quería decir que esa es la razón por la que nosotros hacemos todo esto. No hay nada más. Ver ese bicho dando vueltas tranquilo al lado de una fábrica, al lado de gente trabajando. La verdad que es algo que nos emociona hace ya mucho tiempo y todo esto que armamos, que parece súper complejo y que lleva mucho tiempo y mucho laburo, lo hacemos simplemente para poder seguir viendo ese tipo de escenas todos los días. Qué lindo. Bueno, muy bueno. Buenísimo. Y lo decoroso que es el lino, ¿no? Más allá de la planta en sí, cuando está en flor, al ambiente, a la vista, a la relajación de ir manejando y ver ese campo con ese cultivo celeste azulado, no sé. También, ¿no? Eso es lo que valorizamos. El gato Hoy montés, le un mostré cultivo de lino. el cultivo a una amiga y me dice, qué genial, ¿no? El lino es hermoso en cualquiera de sus estadios, ¿no? Aun cuando llega a ser una tela, o cuando está en flor, o cuando empieza a formar su semilla, cuando se convierte en un aceite delicioso. Bueno, sí, es muy lindo el cultivo, es muy inspirador. Y, y comparto, Arno, lo que decís de la posibilidad de ver un gato montés en la zona, es realmente emocionante, ¿no? Cada vez que uno ve que circula algún zorrito gris o alguno de estos animales que están en su hábitat, es, es, uno siente que está haciendo lo que tiene que hacer, ¿no? Que está colaborando con eso que debiera hacer. Bueno, ¿algunas palabras más? Yo agradezco por la invitación. Agradecer. Sí. Muchas gracias por la convocatoria y estar siempre proponiendo encuentros y compartiendo. Sí. Y a toda la gente que bancó, que nos bancó, que estuvo ahí. Sí, bien, sí. Agradezco. Ya tenemos que armarlo en vivo, ¿no? En vivo y en directo, en presencial, hacer un encuentro, un mega evento, no, Sí. algo así. Te va a salir un culebrón, más vale sigámoslo haciendo así. Bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao, Bueno, Emily, chao, chao, Arno, gracias. Chao. Adiós. Chao, chao.
No sabía. Yo termino.